estamos de regreso en Código Estratégico, donde el crecimiento económico está a tu alcance. Alberto, antes de ir a la pausa musical, había quedado una pregunta en palio, que era de por qué este cliente, en este caso que vos contabas, de alguna manera se vio beneficiado, aunque tuvo que pagar el juicio, se vio beneficiado por las tasas de interés. A ver, explica un poquito de En esto. realidad no es que se vio beneficiado, simplemente pagar de entrada y pagar al final, en este caso, le salió más barato. Obviamente, le costó calculando menos. intereses le costó menos, incluido las costas. Pero esto era nada más que a cuento de explicar que esto es muy importante para aquel que tiene desde un mínimo comercio hasta una empresa muy grande. Ajá, a ver. Los tribunales nuestros, cuando tenemos las hipótesis de conflicto y las tienen que dirimir ellos, usan tasas de interés para las deudas que hay que pagar. El tema es que nosotros se usan una gran variedad de tasas de interés, que van desde la tasa del Banco Central, que es una tasa de referencia inexistente, que es muy baja, y se usan mucho también las tasas del Banco Nación y del Banco Santa Fe. Tanto la activa y la pasiva, que no son la misma tasa, y tanto capitalizándola trimestralmente o sumada. La sumada no existe, es un invento de algunas páginas de informativos de economía, con lo cual hacen que la tasa que fijan los tribunales cuando fijan estas pautas de intereses sumados todos los meses, lo que hacen es que la tasa al final del año sea más baja. Entonces, el tema es que acá se producen las siguientes diferencias. Si tenemos un juicio laboral, fijan la tasa más alta. Si tenemos un La tasa más alta de todo este elenco de tasas, de estas tres bancos y sus variedades, que llegamos mínimamente a 5 o 7 si tomamos sumadas o capitalizadas las tasas, toman para los reclamos laborales en favor del obrero la tasa más alta. Esto es muy importante porque estamos asistiendo a una pérdida de empleo bastante importante. Y a un crecimiento de los conflictos. Laborales, etcétera. Antes de seguir adelante el tema de las tasas, ¿qué es lo que conviene? ¿El mejor juicio o el peor arreglo? Con 44 años de abogado siempre digo el mejor arreglo. El arreglo es el mejor juicio. El arreglo tiene varias ventajas. Seguridad, se termina. Manejo, porque justamente yo no sé, porque además dentro de estas tasas los jueces tienen esta pequeña variante, y yo pensé, calculé, estimé una tasa y me encuentro con otra. Correcto. Y que pequeña diferencia en el tiempo se me hacen unas diferencias espantosas. Entonces, claro, la seguridad, yo recuerdo que una vez un viejo abogado decía, la seguridad jurídica es el asunto terminado. Ok. Bien, volvemos al tema de intereses. Exacto, no, esto es muy importante porque este es un momento clave, creo yo, en la economía y para mucha gente que nos está escuchando, que se puede encontrar ante una situación de despido, claro, o ante una situación de renunciar, o ante una situación de decir, bueno, no, yo le hago juicio a la empresa, etcétera, etcétera. Y bueno, es importante aclarar que generalmente lo que conviene, como vos estás explicando claramente, para el que tiene que pagar, exactamente, es llegar a una mediación, entre comillas, algún tipo de acuerdo. Bueno, ahí nos estamos metiendo en otro tema, mediación perjudicial en algunos casos. Bueno, pero lo interesante sería redondear este tema y si querés en otra charla. No, está bien, pero es importante, creo claro, yo, el tema de que quede claro que generalmente conviene el mejor arreglo y no el peor. Pero esto no es nuevo, esto ya existe desde siempre. Está bien, bueno, pero hay mucha gente que a lo mejor no está al tanto y no para tiene que en cuenta. le sirva claro. Si yo tengo un empleado a quien por distintas circunstancias se interrumpió la relación laboral y me reclaman indemnización, sí, judicialmente y se le va a hacer lugar, lo más probable es que tenga una tasa altísima. Pero vamos a suponer que ese empleado no le pagué esa indemnización porque lo tuve que echar, porque tuve que reducir el trabajo, no podía hacer lo que se llama un sistema preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo, porque es una cuestión engorrosa, que también lo podemos echar otro día, que es porque no le podía pagar porque tengo reducción de trabajo, porque mis clientes no me pagan. Me voy a encontrar que cuando yo le voy a ejecutar a mis clientes, cobrarles lo que lo que me deben, me van a fijar una tasa de interés en el tribunal que es más baja que la otra. Y que además está la otra tasa, porque yo decía, son 3 sectores diferenciados, que son las entidades financieras, bancos, compañías de seguro y todo, a las cuales
la justicia provincial, hablo de la justicia provincial de Santa Fe, le da tasa más alta y además le agrega un porcentaje de punitorio sobre esa tasa, lo cual es un absurdo. ¿Por qué? Porque cuando yo dejo de pagar a mi proveedor una mercadería, yo lo estoy forzando a que me dé un crédito. Me entregó la mercadería y le voy a pagar más adelante. Claro. Y ese comerciante nunca tuvo ninguna prevención para ese crédito forzoso. En cambio, cuando un banco me da un crédito, el banco es una entidad financiera, es profesional, sabe a quién le da el crédito, con lo cual tendría que decir, no, mire, el punitorio se lo doy a aquel a quien sorpresivamente, casi arteramente le sacamos el crédito, no a aquel que está para prestar plata y que sabe quién presta plata. Con lo cual nosotros nos encontramos a veces con algunas dificultades para ir a tomar un crédito en un banco. Sí. Porque la tasa original es alta, los riesgos son muy altos y sobre todo porque justamente enancado en esta protección de una tasa más alta, los banqueros no son banqueros, son bancarios. Es decir, ser banquero es el que sabe qué riesgo va a asumir, cuáles son las condiciones. Y el bancario es el que toma la tablita y dice, usted va a pagar esto y se termina la historia. Y eso afecta a nuestro crédito. Que también está enancado en una cuestión histórica. ¿Por qué aparecen esta protección para los bancos? Esto no es una protección graciosa de nuestros jueces. Es una protección que nace de un momento histórico en que el único que tomaba el dinero de los bancos era el Estado. Correcto. Entonces estaban las famosas protecciones que tenían los bancos, las tasas más altas de interés, la garantía de los fondos depositados, que ya desaparecieron desde el 91, salvo algunos bancos y hasta un cierto límite. Todo eso era, el Estado le daba toda esta legislación protectora a los bancos porque era el tomador de los créditos. Pero todo eso termina repercutiendo en el sector privado. Por eso digo, hay 3 tasas. ¿Qué es importante? Tenerlo en cuenta para hacer sus cálculos. Ahí está. Y después consultar con sus abogados cada uno en su momento, porque no todas las circunstancias son iguales. Porque seguramente nos están escuchando dueños de pymes, empresarios, también profesionales que a lo mejor pueden tener a su cargo gente y generalmente se pueden encontrar ante una situación de litigio, ¿no es cierto? Por eso es muy importante aclarar esto de las tasas, ¿no? Las tres tipos de tasas y qué acciones o cómo de alguna manera conducirse en Es decir, simplemente calcular, prever estas circunstancias. Y si me permitís te cuento una pequeña anécdota. Las empresas japonesas tienen en todo el mundo una política similar a la que tienen en Japón. En Japón el problema de los intereses no es tan grave. El problema más grave que tienen ellos es el tiempo de los pleitos, que es parte de los intereses. Entonces yo he visto llegar a acuerdos desventajosos para empresas acreedoras japonesas. Hablo de empresas de primera línea, de las marcas que uno conoce, tantas cosas, ¿no? Porque en Japón tienen una previsión en las empresas. 2 años hacen la previsión por el posible quebranto del juicio. Después de 2 años, aun cuando puedan ganar un juicio, va a pérdidas. Con lo cual eso influye en el cálculo de sus costos. O sea que el tema de intereses, sumado al tema del tiempo, para una economía seria es gravísimo. Correcto. Bueno, aquellos que tengan dudas, preguntas o simplemente algún tipo de inquietud con respecto a este tema, pueden comunicarse con nosotros. A nuestro WhatsApp, 3413-6439-93. Tenemos mensajes. A ver. Tenía una sociedad y la parte que se fue reclama un dinero del cual no hay comprobantes de la inversión que realizó. Quiere tener una instancia de mediación. ¿Para qué sirve y qué legalidad tiene? Marcelo de Arroyito. Marcelo de Arroyito. ¿Qué dice, doctor? La mediación, que en algún momento fue voluntaria, hoy en la provincia de Santa Fe, la mediación prejudicial es obligatoria. O sea, antes de cualquier juicio hay que acudir al proceso de mediación. Recuerdo que en los contratos la cláusula de aceptar o no la mediación antes se ponía, ahora no es obligatorio. Hay temas que están excluidos, pero lo que hay que recordar, y acá es todavía una discusión filosófica muy importante, es la diferencia que hay entre la mediación y el proceso judicial. La mediación acá se enseña mal, explicando que es un proceso, un método alternativo de resolución de conflictos, que efectivamente lo es, pero obedece a una filosofía totalmente distinta a lo que es la justicia, y está bien que estén emparentada. El procedimiento que nosotros tenemos en Santa Fe no es bueno porque es lento, es previo, termina, aún no siendo de elevado monto, termina encareciendo el proceso.
Pero digo, ¿cuál es la diferencia? Un juez está encorsetado en una norma jurídica, no puede salirse de ahí. Pérez me pide A, claro, y González me contesta B, y yo tengo que ver si A o B, alguno de los dos está dentro de un marco legal. Y además ellos tienen algún derecho afectado, y el juez lo que hace es resolver a quien le corresponde. O sea, el juez recompone de acuerdo a un corsé, a un marco de normas. En cambio, en la mediación, las partes no están sujetas necesariamente, salvo límites de cuestiones morales o cuestiones prohibidas especialmente por la ley, acuerdo entre las y partes. pueden acordar cualquier cosa. Entonces, en lugar de recomponer el derecho del lesionado, se autocompone. Y las partes son las dueñas del proceso. Es interesante, el tema lo vamos a hablar después. ¿Cómo no? Trabajo en mediador y todo, pero es muy diferente. Si da resultados. ¿Quién era Marcelo de Arroyito. Bueno, Marcelo, si te quedó claro, y si no, volvé a preguntar las dudas que tenga. Para eso está aquí el doctor Alberto Arredondo. ¿Vamos a la música? Miércoles y viernes de 19 a 20 horas. Código Estratégico.
Bit Digital Radio, una forma diferente de comunicar. Carlos Alegretti, negocios inmobiliarios, alquileres, ventas, administración de consorcios, más de 10 años de experiencia avalan su trayectoria profesional. www.carlosalegretti.com. La calidad tiene barrio. Carnes del Abasto. Los mejores cortes de vaca, cerdo y pollo, quesos, salames, aceites de oliva, conservas, vinos. Cochabamba 1649. Envíos a domicilio 482-6891. Facebook Carnes del Abasto. Carnes del Abasto. La calidad tiene barrio. Art Taller, fábrica de sillones a medida, sillas y respaldos de cama. También realizamos retapizados. Aceptamos todas las formas de pago. Art Taller, presupuestos y trabajos en el día 341 40 044 06. Art Taller, calidad y seriedad. Odontología avanzada. Doctor Fernando Muñoz, Juan Manuel de Rosas, 3289. Teléfono 341-482-3783. Odontología avanzada. Un nuevo concepto en atención odontológica. Almacén de gráfica AR3. Teléfono 341-424-8318. Contactanos por mail. contacto@ar3.com.ar. Sarmiento 635. Almacén de gráfica AR3. Soluciones informáticas Rosario. Venta y reparación de PC, notebook y celulares. Teléfono 341-156-76-80-76. Presupuesto sin cargo. Mencionando a Bit Digital tenés un 10% de descuento en el servicio. Q Tienda. Búscanos en redes sociales. Facebook, Tienda Q. Instagram, Q Tienda. Q Tienda. Different Cloud. Escuela Integral de Deportes de Contacto EIDC. Muay Thai, Kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, EIDC. Con sucursales en Argentina, seminarios de capacitación permanente para nuestros profesores y viajes a Tailandia. Marcamos la diferencia, profesionalidad y el prestigio de nuestra escuela. EIDC. Representantes en Rosario del Dojo Serpiente y Gracie Barra. Escuela Integral de Deportes de Contacto EIDC. 3 de febrero 661, Rosario. Delivery de bebidas Elixir. De jueves a sábado, agenda este número y hacenos tu pedido. 153 05 56 00. En Elixir, sabemos de previas. Búscanos en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter como Bit Digital OK. RBD Noticias, el portal informativo de Bit Digital. Información las 24 horas, como quieras, cuando quieras, donde quieras. www.rbdnoticias.com. Podés escucharnos y vernos a través de www.rbdweb.com. Estamos de regreso en Código Estratégico, donde el crecimiento económico está a tu alcance. Marco, vos tenías una noticia. Así es, la Intendencia presentó este lunes una nueva etapa de campaña Precios Justos para Útiles Escolares. A ver. Se trata de 15 productos que se podrán conseguir desde este miércoles en 30 librerías que están distribuidas en distintos puntos de Rosario y alrededores. Eso es muy importante. Los precios tendrán una suba cercana al 20% con respecto al del año pasado, a diferencia de otros locales donde el incremento sería del 40%. Mónica Fey manifestó que entre los productos se encuentran los de primera necesidad para el colegio, mochilas, zapatillas y zapatos. La lista de precios tendrá vigencia desde el 13 de febrero hasta el 11 de marzo. Ella agrega, no vamos a solucionar la inflación, tratamos que las familias puedan comprar algunos productos para el inicio de clases, señaló. También explicó que los 30 comercios están en centros comerciales situados en distintos puntos de la ciudad. Ajá. Para mayor comodidad de los vecinos. La ubicación de cada local se podrá conocer a través de la página web rosario.gov.ar. La mayoría son en Rosario y hay 2 solamente en la zona de Villa Gobernador Galo. O sea que reiteramos, la Intendencia de Rosario presentó una canasta escolar a precios congelados, donde se informa que desde este miércoles se podrán conseguir 15 productos incluidos en el programa Precios Justos en 28 librerías de Rosario
y 2 de Villa Gobernador Galvez, y los valores se mantendrán vigentes hasta el 11 de marzo. Me parece muy bien. Una buena oferta. Me parece una muy buena bien. propuesta. Entonces, aquellos que estén interesados antes de ir a comprar, Por supuesto. fíjense en la página de la MUNI. Rosario.gov.ar. Exactamente, ahí está el listado de las librerías que tienen estos precios justos. ¿no? Exactamente. Precios justos. Yo les comento algo. Vamos. CAME rechaza el aumento de las tasas de interés a empresas morosas. Bien sabemos que este es un periodo en el cual muchas empresas, por más que quieran pagar, a veces no pueden pagar en tiempo y forma. Claro. El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, Gerardo Díaz Beltrán, consideró equivocada y desafortunada la decisión del gobierno de subir los intereses a los contribuyentes morosos y afirmó que la medida va a terminar colapsando a las pymes. Claro. El dirigente empresario salió a cuestionar la decisión del Ministerio de Hacienda de elevar a partir del 1 de marzo, atención, las tasas de interés para refinanciar el pago de impuestos. No va a colaborar absolutamente en nada con las pymes y si bien es cierto que la AFIP no cobra las tasas de un banco, las empresas están haciendo un esfuerzo descomunal en el interior del país para poder cumplir, señaló Díaz Beltrán. Bien. Asimismo agregó que una tasa de este tipo termina por colapsar a las pymes y consideró que la situación se agrava por los altísimos intereses que aplican los bancos. Para ir cerrando la información, el titular de CAME afirmó que el encarecimiento de los planes de pago estimulan la informalidad. Y es claro, ¿no? Porque hasta aquel que quiere pagar a veces no puede pagar por la situación macroeconómica, por la situación laboral, por la inflación, por la falta de ventas, etcétera. Y añadió que entre las tasas usurarias de los bancos y el aumento de los punitorios de la AFIP arrastran a las pymes a situaciones muy complejas. Así que bueno, estas son las declaraciones de CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Bueno, antes de ir a la pausa musical había quedado, estábamos charlando con el doctor Alberto Arredondo sobre el tema de las tasas de interés. Ahora, la pregunta es, ¿qué le debe preguntar a su abogado, un posible damnificado o alguna persona que tenga un juicio laboral? ¿Qué pregunta le tiene que hacer con respecto a los intereses? Bueno, si la pregunta la tiene que hacer en el juicio, con respecto a los juicios laborales es un poco más sencilla. A ver. Porque en este sentido yo diría que salvo alguna situación muy particular, la justicia laboral tiene una tasa de interés alta, pero es uniforme. Ajá. En la justicia civil hay variaciones dentro de esa escala que yo mencionaba antes. Por eso es importante a veces conocer, tengo un conflicto en qué juzgado está radicado, en lo civil y comercial. En lo laboral es alta, pero por lo menos es más previsible. Es previsible, eso es lo laboral, pero lo civil y comercial... De todas maneras, lo laboral tiene otros problemas, ¿no? Que son los recargos que fijan algunas leyes especiales por registraciones indebidas, falta de entrega de certificado de trabajo, que es un tema para charlarlo largo en alguna otra oportunidad. Sí, pero cómo también, no. Por eso digo, nosotros acá podemos hablar de la generalidad, lo importante es que consulten a su abogado, porque además no todas las situaciones son iguales. Exactamente, sí, eso es verdad. Generalizar en este tipo de cosas es equivocado generalmente, ¿no? Lo importante es darse cuenta y tener en cuenta con el abogado antes de tomar una decisión de ir a un juicio laboral o lo que fuere, de cuáles van a ser los costos y cuáles van a ser, por otro lado, las tasas de interés que le podrían llegar a aplicar, ¿no? Así que bueno, creo que esto es muy pero muy interesante para todos. Aquellos que tengan algún tipo de duda pueden consultarnos a nuestro WhatsApp. Al 3413-6439-93, tu mensaje de texto de voz aquí en Código Estratégico. Así es.